Hola, ¿cómo estás? Soy la maestra Marbella León. Bienvenidos a la segunda unidad del módulo México, nuestro hogar, donde trabajaremos de la mano para seguir aprendiendo. Si no cuentas con tu módulo en físico, recuerda que puedes escanear el código QR del módulo de hoy que aparece en la pantalla. También te invito a visitar la página de Aprende INEA a través del link que aparece en la pantalla. La unidad 2, nuestro pasado reciente, desea alcanzar 3 propósitos. El primero, reconocer los hechos ocurridos en las últimas décadas del siglo XX, con el fin de comprender lo que sucede en nuestro país. El segundo, analizar la manera como influyen las situaciones económicas, sociales, culturales y políticas para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y el tercero, comprender y analizar la propuesta del Estado para elevar nuestra calidad de vida y vincularlas con los problemas actuales del país. Estos propósitos se lograrán a través de los siguientes temas. Tema 1, ¿hacia dónde ir? Tema 2, problemas nacionales de México. Tema 3, políticas nacionales. Te invito a que te des la oportunidad de aprender y enriquecer tus conocimientos. Iniciamos. Tema 1. ¿Hacia dónde ir? Para saber a dónde ir, necesitamos comprender cómo ha ido cambiando el mundo, tanto en las condiciones climáticas como en los aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, la década de los 90 fue la más calurosa del siglo pasado y actualmente la contaminación representa un problema mundial. En lo económico, varios países europeos adoptaron una sola moneda y en México se le quitaron 3 ceros al peso. En materia social, los derechos de los niños, niñas y jóvenes han cobrado gran importancia. Sin embargo, hoy por hoy, vivimos en un mundo agitado y de constantes cambios que nos llevan a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Se ha imaginado cómo será usted en los 10 o 20 años? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Qué es aquello que le gustaría hacer? ¿Con quiénes les gustaría estar? Bien, realicemos la actividad de la página 83 de tu libro y respondamos las preguntas para complementar las interrogantes anteriores. ¿Le costó trabajo imaginar su futuro? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué necesita para que ese futuro sea una realidad? Un ejemplo sería terminar los estudios. ¿Qué aspectos considera que dependerán de usted para que ese futuro sea una realidad? ¿A qué circunstancia tendrá que enfrentarse? Recuerden que cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades para alcanzar el futuro que deseamos. No olvidemos que el futuro es el resultado del presente y del pasado. Tener claro hacia dónde ir y sobre todo hacer un gran esfuerzo para lograrlo muchas veces no depende de nuestra voluntad, sino que también depende de las acciones de otros y de las condiciones en las que vivimos, tal y como nos menciona el poeta mexicano Octavio Paz. Estoy seguro de que se preparan nuevos días para México y esos días serán de luz, de sol y amor. Creo que estos años no terminó un periodo en México, como se piensa comúnmente, sino que se da una vuelta a la esquina para continuar. Y vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes. No uno, no yo. Mi vida es transitoria, pero sí ustedes y sobre todo los jóvenes. Como podemos darnos cuenta, para Octavio Paz, el futuro estaba en las manos de los jóvenes, porque sabía que ellos harían lo que se había dejado de hacer por los que lo antecedieron. Realicemos la actividad de la página 85 del libro y respondamos las preguntas. ¿Qué opinan sobre lo que dijo Octavio Paz en 1998? Octavio Paz deseaba que los días futuros de México fueran de luz, sol y amor. Pero,
para ustedes, ¿cómo les gustaría que fuese el futuro de nuestro país? Por ejemplo, a mí me gustaría que los niños, jóvenes y adultos asumiéramos responsabilidades que mejoren el progreso de nuestro país. Tomar responsabilidades sociales nos permiten tener un beneficio propio y de las próximas generaciones. Reconocer que todo lo que sucede en la historia de una familia, de una comunidad y de un país tiene causas y consecuencias. En las causas podríamos decir que son los motivos, las razones o los orígenes de un suceso determinado. Y en las consecuencias serían los hechos que siguen o resultan de un suceso. En este sentido, México y el mundo ha pasado por muchas décadas de cambio y se ha visto en la necesidad de ajustar aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Para comprender cómo han sido estos cambios, les invito a reflexionar un momento sobre la siguiente interrogante. ¿Qué cambios económicos, políticos, sociales y culturales han notado en la vida de su comunidad en la última década? Bien, conozcamos algunos cambios que vivió México en materia económica al inicio de 1990. La crisis de 1982 llevó a México a cambiar el rumbo económico. Con el fin de mejorar las finanzas, el gobierno aplicó una política de libre cambio, es decir, comenzó a quitar las trabas al comercio exterior y a limitar su participación en materia económica. Esta política significó eliminar los subsidios a varios productos, abrir las fronteras al comercio internacional y vender a aquellas empresas del Estado que no fueran indispensables para la administración. Fue así como en 1986 nuestro país entró al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, GATT, por sus siglas en inglés, con lo que se permitió el ingreso de mercancías de otros países cuyo costo era menor, a las cuales se le cobraban bajos aranceles o impuestos. También se vendieron varias decenas de empresas que estaban bajo el control del Estado, como Teléfonos de México, Altos Hornos de México, y se modificaron las leyes sobre la propiedad ejidal con el propósito de promover otras vías de inversión y venta de tierras. Por otra parte, en la búsqueda de una mayor participación ciudadana, se le hace modificación a la ley electoral en 1977, donde se permitieron la formación de nuevos partidos políticos. No obstante, estos avances detonaron prácticas como el acarreo, el robo de urnas y la compra o alteraciones del voto. Para la sociedad, estos actos se derivaron a la ausencia de organismos electorales autónomos encargados de organizar las elecciones, realizar el cómputo de los votos y calificar las elecciones. Fue así como en 1990 se crearon el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Federal Electoral, el IFE, el cual se encargaba de organizar las elecciones y darle certidumbre al establecer un padrón nacional de electores, emitir una credencial de elector con fotografía y sesionar en un consejo. Posteriormente se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en el año 1988. Este acuerdo es global y estableció las reglas del comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Es momento de pasar al tema 2, problemas nacionales de México. En el país hay problemas que todos los que vivimos en él buscamos resolver para tener un mayor bienestar. El gobierno analiza esos problemas y los intereses de sus habitantes. Nosotros también podemos reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, para que el gobierno y la población en general identifiquen los problemas de su país con mayor precisión, se organizan censos,
conteos y consultas entre los diversos sectores de la población. Además, diversas instituciones, centros privados y organizaciones ciudadanas llevan a cabo distintos estudios e investigaciones, entre otros. Para ejemplificar las soluciones y participaciones, observen el siguiente recuadro, donde se muestra la contaminación como un problema actual y en el que se considera que las aportaciones del gobierno ante este problema es solicitar a las fábricas reducir su emisión contaminante. Y la participación de los ciudadanos es separar la basura y darle un uso a los desechos orgánicos e inorgánicos. Los gobiernos de todos los países elaboran planes y programas en los que se dan la opción a sus habitantes para que estos solucionen sus necesidades básicas. En México tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en los que se describen las necesidades primordiales del país y la manera de resolverlos. Es decir, son soluciones que da el gobierno. En algunas de ellas se propone la participación de la población para mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros podemos participar en alguno de estos programas. Para tener una buena calidad de vida es importante tener salud, alimentación saludable. El conocimiento de esos problemas ayuda a decidir cuáles son las necesidades primordiales de un país. Realicemos el siguiente ejercicio de la página 101 de tu libro. Como puedes observar, en el recuadro, las necesidades básicas se encuentran del lado derecho y las dificultades a las que nos enfrentamos para satisfacer se encuentran en el lado izquierdo. Cada una de estas tiene un número. Lo que vamos a hacer aquí es anotar los números en las líneas correspondientes. Fíjate en el ejemplo. En las necesidades básicas de educación colocamos los números 15. En empleo colocamos los números 3 y 19. Ahora es tu turno. ¿Qué número colocaste en salud? Correcto, 1 y 14. Con este ejemplo podemos decir que las necesidades básicas son el conjunto de satisfactores que requieren para tener una vida sana y productiva. No solamente son materiales, como el alimento y la vivienda, sino que también culturales y políticas de recreación y de seguridad. En ocasiones, una necesidad básica requiere superar uno o varios obstáculos, pero no siempre está a nuestro alcance hacerlo solo. A veces tenemos que recurrir a otras personas para trabajar en un grupo o apoyarnos en programas de gobierno. Ahora les pregunto, ¿de qué manera han resuelto sus necesidades básicas y las de su familia? Respondamos utilizando las siguientes opciones: satisfactoria, poco satisfactoria, no satisfactoria. ¡Listo! Ya eligió una opción. Bien, para continuar con el tema, observemos qué es la calidad de vida. La calidad de vida se refiere al nivel en que una persona, una familia o una comunidad tiene satisfechas sus necesidades básicas y establece relaciones armónicas con el ambiente. Realicemos el ejercicio de la página 107 de su libro y subrayemos una de las tres opciones de acuerdo a la siguiente pregunta. ¿Cómo piensa que es su calidad de vida? ¿Buena, mala o muy buena? Ahora reflexione un momento por qué considera su respuesta. En cuanto veas a tu asesor, coméntale sobre este tema y solicítale que te apoye a conseguir el estilo de vida que deseas. Sin embargo,
Hay enfermedades que se presentan con mayor facilidad en condiciones de pobreza. Tal es el caso de la desnutrición, que obstruye el paso de una vida saludable. Este tipo de problemas se agudiza durante la época de crisis. Por ejemplo, la que se vivió en México en 1995. Cuando estamos sanos, podemos satisfacer más fácilmente nuestras necesidades básicas, porque podemos decidir para que tener una buena educación es preciso que todos los habitantes del país estemos bien alimentados. Así como también necesitamos tener un espacio de recreación, comunicación y convivencia familiar que nos permitan estar armónicamente estables como seres humanos. En este sentido, la situación de la niñez en el mundo, sobre todo en los países pobres, no es la que todos nos gustaría. Es decir, no siempre están bien alimentados, protegidos, ni con los cuidados que necesitan, hasta que alcancen la madurez. A veces son incluso maltratados o explotados. Según la Organización Mundial de la Salud, una cuarta parte de las personas adultas del mundo sufrió maltrato físico durante la infancia, mientras que 5 de cada 10 mujeres y 1 de cada 13 hombres fueron víctimas de abuso sexual en su niñez. Es momento de pasar al tema 3, políticas nacionales. El gobierno desempeña un papel muy importante para decidir cómo resolver los problemas del país, así cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Para ello, actúa mediante políticas que establece. Las acciones que el gobierno lleva a cabo mediante sus instituciones para regular la vida social y resolver los problemas se llaman políticas nacionales. Entre estas políticas está la de población, que sirve para propiciar mayor desarrollo de sus habitantes, mejorar su calidad de vida e incrementar su bienestar social. Sin embargo, también se han aplicado políticas de planificación familiar, por lo que el gobierno ha organizado campañas de información. Leamos las siguientes líneas de la página 120 de su libro, donde podemos conocer, con base en las cifras del Consejo Nacional de Población, CONAPO, la tasa global de fecundidad ha descendido en México en las últimas décadas. Por ejemplo, en 1960, una mujer tenía un promedio de 7 hijos, mientras que para el 2016 la cifra se redujo de 1 a 2 hijos. Ahora pregunto, ¿qué opinas de las mujeres que con el paso del tiempo tienen menos hijos? Muy bien. Actualmente, en los primeros años de escuela, las personas conocen qué es la reproducción humana y adquieren responsabilidad acerca de la maternidad y la paternidad. Por otra parte, el gobierno se ha dado a la tarea de difundir y distribuir folletos en los que se expliquen la planificación familiar. En las políticas nacionales, el gobierno proporciona servicios de salud en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social y de Servicios de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros. Para ofrecer un mejor servicio, el gobierno empezó a descentralizarlos y restaurarlos. Pero ¿saben ustedes qué quiere decir descentralizar? La palabra descentralizar quiere decir que no depende del centro o de la capital del país, sino que cada uno debe ser independiente y manejar sus propios recursos para cubrir las necesidades de las personas a las que atiende. En este sentido,
El presupuesto que el gobierno invierte en estos servicios proviene de distintas fuentes como los impuestos de los ciudadanos, industrias y comercios, entre otros. A partir del siglo XXI, se han hecho grandes esfuerzos en materia de salud. La inversión pública en este rubro aumentó 2.4 a 33.2% del PIB entre el 2003 y el 2013, lo que se tradujo en más centros de salud, hospitales y médicos. En el 2004 se creó el Seguro Popular, ahora conocido como el INSABI, para brindar servicios de salud a las personas mediante un seguro público y voluntario, ya que no cuentan con empleo y que no son derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, entre otros. El propósito de las políticas de salud de los últimos años han sido ampliar los servicios, además de mejorar su calidad, como ocurre en los programas de vacunación. Realicemos el ejercicio de la página 127 de tu libro. ¿Saben ustedes qué es una vacuna? Una vacuna es un virus o cualquier principio orgánico que, luego de un proceso de preparación, se inyecta a personas o animales para prevenirlos de las enfermedades que transmiten. A pesar de sus beneficios, algunas personas no permiten que vacunen a sus hijos o que se vacunen ellos. Comente 3 razones que dirían ustedes para convencerlos de la importancia de las vacunas con medidas preventivas. Muy bien. Por ejemplo, una razón sería que al aplicarnos la vacuna contra el COVID-19 podríamos salvar nuestra vida. Cabe señalar que para el gobierno es muy importante obtener una respuesta favorable de la población hacia las acciones preventivas que propone, con el fin de evitar la mayor cantidad de enfermedades. Otras políticas nacionales, aparte de salud, son las políticas de alimentación, que garantizan el mejoramiento del nivel nutricional de los grupos más vulnerables de la población. Para ello, se han llevado a cabo muchas acciones, entre ellas dar subsidio a algunos productos alimenticios, desayunos escolares, entre otros. En materia de las políticas de educación, en los años 90 tuvo varias direcciones importantes. Estas fueron abatir el analfabetismo, continuar ofreciendo los estudios básicos gratuitos, propiciar el acceso a la escuela a todos los ciudadanos, entre otros. Recuerden que las políticas nacionales se establecen para resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Y estas buscan que todos tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa y si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Mi nombre es Marbella León Suárez. Les doy las gracias por acompañarme el día de hoy en el IAD, en tu casa. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en la próxima sesión.